Vengan muy, pero muy buenas noches, amados hermanos y hermanas. Aquí estamos nuevamente para dar continuidad al precioso estudio de la Carta a los Corintios. Sin lugar a dudas ha sido una bendición el poder llegar a ustedes a través de este medio y poder juntos compartir las preciosas doctrinas que encierran esta carta, esta valiosa carta de parte del gran apóstol Pablo. Hoy vamos a entrar al capítulo 6 y de esta manera pues damos continuidad a las clases que hemos venido cubriendo. Gracias por todos aquellos que se reportaron para la primera carta y ahora pues en la segunda hemos estado alternando. No hemos sido constantes los jueves por diferentes motivos, pero les agradezco que estén pendientes cada jueves, siempre a esta hora, ¿no? A las 8 de la noche, hora de acá de Atlanta. Y pues vamos a ir al punto. Terminamos el capítulo 5 hablando acerca del ministerio de la reconciliación, como Dios está o estaba reconciliando al mundo por medio de Jesús y como el sacrificio de Jesús vino a ser ese acto redentor, ¿no? Para cada uno de nosotros. También mirábamos en el capítulo 5 el hecho de que el apóstol Pablo identifica el cuerpo nuestro como ese tabernáculo temporal, recordando que el tabernáculo es el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Entonces la presencia de Dios descendía sobre el tabernáculo que había levantado el pueblo en su caminar en el desierto. Claro, por orden de Dios habían elaborado este tabernáculo, que era una especie de tienda de campaña, donde Dios se comunicaba con el pueblo por medio de su siervo Moisés. Entonces Pablo acá en el capítulo 5 dice que nuestro cuerpo es una especie de tabernáculo temporal, ya que la presencia de Dios mora en nosotros. Y esto es bien importante entenderlo porque esto es lo que nos va a dar paso al capítulo 6, ¿verdad? Pablo está explicando cómo es que él ha llevado a cabo su ministerio y cómo todo esto ayuda para que hoy día nosotros los cristianos podamos también darnos cuenta que no es solamente hablar de Jesús, no es solamente enseñar la palabra, sino poder llevar un ministerio de acuerdo a las pautas establecidas por Dios, que sean respaldados estos ministerios por la presencia misma de Dios. Y esto es lo que no está ocurriendo en muchos de los ministerios que hoy día están fluyendo, ¿no? Dios te bendiga, hermano Oscar, me da gusto que estés ahí. Entonces decíamos que Dios en su grandeza y en su poder y en su grande misericordia nos instruye, nos prepara, nos capacita, porque Dios no nos va a mandar a hacer algo en lo cual nosotros no podamos cumplirlo, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad, quizá no podamos en un momento dado, entonces Dios es el que nos toma para moldearnos, para capacitarnos, y entonces cuando estamos listos, Dios nos pone a hacer la tarea. Bueno, vamos a entrar entonces, después de ese preámbulo, al capítulo 6, que es el que nos corresponde para la clase de hoy. En el capítulo 6 encontramos, en primer lugar, en los primeros 13 versos, lo que encierra en sí el carácter del ministerio de Pablo. O sea, todo lo que envuelve el ministerio de Pablo y cómo Pablo muestra el trabajo que él está haciendo, el efecto que esto trae en la vida de los demás y sobre todo el respaldo de parte de Dios ante este ministerio. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender a ver en los diferentes ministerios que hay alrededor nuestro? Usted va a escuchar hablar de una diversidad de ministerios, diversidad de iglesias, de denominaciones, grupos religiosos, incluso sectas, que hablan de la Biblia, que hablan de Jesús, que hablan del amor de Dios, pero en realidad el fundamento bíblico o la base bíblica es la que nosotros tenemos que mirar, ¿verdad? No solamente que estos ministerios hablen de Jesús o hablen de la Biblia, sino
¿En qué está fundado? ¿Cuál es el fundamento? ¿Verdad? Y esto es lo que Pablo trata de expresar al hablarle a los corintios acerca de su trabajo y cómo ellos mismos, o sea, los corintios, son producto de este trabajo que el apóstol Pablo ha hecho. Y luego en los últimos versos, los últimos 4 versos, 14 al 18, vamos a ver cómo Pablo deja claro de que nosotros como cristianos hemos sido separados para Dios. Y esto es lo que se conoce como la santidad, o sea, el apartarse para Dios. Entonces Dios quiere que nosotros nos apartemos del mundo, que nos apartemos del pecado, que nos alejemos de la maldad y nos consagremos a Él, a vivir para Él. Entonces Pablo lo pone de esta manera, dice, nosotros somos templo del Espíritu. Entonces nos recuerda que somos ese tabernáculo donde la presencia de Dios descansa. La presencia de Dios se manifiesta y por eso es que nosotros tenemos tremenda responsabilidad ante Dios y también delante de la iglesia. Vamos entonces al texto, dice en el verso 1, dando continuidad al capítulo 5, dice, así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Ahora, vamos a detenernos en este verso 1, porque quizá a algunos no alcancemos a asimilar cómo es que nosotros podríamos recibir en vano la gracia de Dios. Bien, les recuerdo que el periodo de la ley tuvo fin en la cruz del Calvario y allí se inició el periodo de la gracia. Claro, en los tiempos de la iglesia primitiva, había quizá mucha confusión en cuanto a la ley y la gracia, lo cual ya no tiene razón de ser 2000 años más tarde. No debería existir confusión entre ley y gracia. Más sin embargo, sigue existiendo personas que ignoran realmente la diferencia entre la ley y la gracia. Bueno, la gracia es tomada en vano cuando nosotros no aprovechamos o no tomamos provecho de esa acción de parte de Dios, porque no es que nosotros hayamos buscado la salvación, sino Dios la proveyó y Dios la da como un regalo para todo aquel que crea en Jesús. Entonces, la gracia es un regalo de Dios, es un regalo inmerecido, ¿verdad? Nosotros recibimos lo que no merecíamos. Nosotros merecíamos la muerte, mas recibimos la vida por medio del sacrificio que Jesús hizo. Entonces, la gracia es tomada en vano cuando llega a mis manos y yo la rechazo. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? Mucha gente no quiere saber de Dios, no quiere saber del Evangelio, no quiere saber de iglesias. Y con justa razón, han sucedido tantas cosas dentro de los movimientos religiosos que han confundido a mucha gente y han desalentado a la gran mayoría. Pero la gracia está allí, o sea, es el regalo que está disponible para quien lo quiera tomar. Entonces, Pablo le dice a los corintios que en realidad deberían pensar en cómo están recibiendo la gracia de Dios, que no la reciban en vano, que tomen provecho, que tomen ventaja, que tomen acción, ya que la gracia ha sido derramada sobre toda la humanidad. Entonces todos los seres humanos tenemos hoy la bendición y el privilegio de poder volver a Dios, volver a nuestro Creador a través del sacrificio de Jesús. Ahora, muchos se rehúsan a hacerlo, muchos no quieren hacerlo, no podemos hacer nada. Pero bienaventurados aquellos que hemos creído en Jesús, hemos aceptado su sacrificio, ahora somos contados como hijos de Dios y hemos recibido esa gracia. ¿Por qué? Porque Dios, con el amor tan grande que nos amó, derramó de su gracia sobre la humanidad entera. Entonces Pablo dice, nosotros como colaboradores de Dios, colaboradores de Cristo, los exhortamos a ustedes, corintios,
a que no reciban en vano la gracia de Dios, a que aprovechen la gracia de Dios. Porque el judío específicamente es el que estaba más aferrado a la ley porque esa era su tradición, su costumbre. Así habían sido formados, así habían sido instruidos desde Moisés, que por medio de la ley ellos alcanzaban esa comunión con Dios. Mas sin embargo, ahora que Dios pone fin a la ley para facilitarnos el camino, ellos la reciben en vano. Entonces nosotros consideremos esto. Si la gracia que fue dada a los corintios es la misma que fue dada a los judíos, es la misma que nos es dada a nosotros, entonces aprovechémosla. Tomemos ventaja de eso y abracemos la gracia. Abracemos la gracia y entonces demos lugar a que Dios se glorifique en nosotros. Verso 2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Son exactamente las mismas palabras que Dios le dice al pueblo de Israel en Isaías 49 y verso 8. Claro, en este caso Israel está en una condición de esclavitud donde necesita salvación, donde necesita salir a flote, donde necesita acabar con esa situación crítica de miseria. Ahora, ¿cómo aplica esto a nosotros hoy día? Es exactamente lo mismo. La humanidad está presa, está cautiva, está viviendo en una crisis. Mas, sin embargo, Dios quiere salvarnos. Dios quiere rescatarnos. Dios quiere que nosotros salgamos de la angustia, del dolor, del sufrimiento, de toda esa crisis generada por la misma sociedad en la que vivimos. Dios quiere sacarnos a flote de todo eso que es producto del pecado en el cual nosotros hemos vivido, quizá desde nuestra niñez, de nuestra juventud. Entonces Dios quiere liberarnos, Dios quiere romper ese yugo, sacarnos de la esclavitud para que vengamos a disfrutar la vida eterna que Él ha preparado para nosotros. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. O sea, Pablo saca un listado de todas las condiciones en las que se ha visto por causa del Evangelio. Y es interesante porque miren, los ministros de hoy día no quieren pasar por esto. Los que dicen ser siervos de Dios le huyen a esto. Y no es que como ministros de Dios tenemos que buscar pasar por estas cosas. No, pero es que en el proceso vamos a tener que pasar. Vamos a tener que pasar por momentos de sufrimiento, por momentos donde la paciencia nuestra va a ser probada, momentos de prueba, de tribulación, momentos de necesidades, de angustias, momentos donde vamos a sentir el desfallecer, la debilidad física. Pablo agrega los azotes, el encarcelamiento, las linchadas que tuvo que vivir, los desvelos, los ayunos. Todo esto, dice Pablo, es la carta de presentación nuestra. Entonces, nosotros nos presentamos como ministros de Dios. ¿Okay? Y lo que respalda nuestra presentación es esto que nosotros hemos vivido por causa del Evangelio. O sea, no estamos buscando un beneficio propio, no estamos buscando enriquecernos a nosotros mismos, no estamos buscando favores, sino estamos nosotros como siervos de Dios para hacer llegar el mensaje
a cada corazón, a cada vida, a cada familia, para que entonces la gracia de Dios se manifieste en estas personas y estas personas reconozcan el sacrificio de Jesús y vengan a los pies de Cristo y reciban la salvación que Dios les da a través de Jesús. Entonces, ese es el trabajo de un ministro. Esa es la tarea del verdadero siervo de Dios. Mas hoy día conocemos muchos que en realidad lo que están buscando es enriquecerse, están buscando una posición elevada, un nombre alto, un reconocimiento, están buscando aplausos. Hermanos, eso es vanidad de vanidades, dice Salomón. Pero veamos la presentación que Pablo presenta de su ministerio. Y este es el ministerio que cada pastor, cada siervo de Dios, cada misionero, cada evangelista, cada predicador, cada maestro debería de poner por obra. Entonces vemos una lista de los padecimientos. Claro, aquí Pablo los está mencionando, pero si usted sigue leyendo, bueno, vamos a llegar cuando lleguemos al capítulo 16 en particular, vemos que en una forma literal, Pablo es encarcelado y es azotado, ¿verdad? Y vive esa experiencia. Pero aquí la está narrando, la está contando, está diciendo, este es el trasfondo de mi ministerio. Este es el trabajo que yo hago, ¿verdad? Y no necesitamos una presentación amplia o elevada que nos haga sentir superiores a los demás, sino como siervos de Dios, como siervos del Dios Altísimo. ¿Okay? Luego sigue en el verso 6 agregando aspectos de su ministerio, pureza, ciencia, longanimidad, bondad y en el Espíritu Santo y en amor sincero. Verso 7, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra. Entonces, todo esto es lo que ha equipado a Pablo o lo que respalda el ministerio de Pablo, dando a conocer que es una batalla constante. Pero en esta batalla, Pablo ha entendido que no pelea con sus fuerzas, sino que sus armas son espirituales. Entonces dice a diestra y a siniestra, con armas de justicia, peleando la buena batalla, avanzando hacia el propósito de Dios, hacia el supremo llamamiento. Entonces, Dios, que es quien lo llamó, Dios que fue quien lo escogió, Dios lo capacitó y Dios lo libró de todas estas cosas que él tuvo que pasar. No estuvo solo, el Señor estuvo con él y por eso es que salió avante, salió victorioso. Ahora, hermano, esta misma historia de Pablo se repite en cada uno de aquellos que lo han entendido y se han sometido a la voluntad de Dios y han decidido servirle de corazón y han abrazado el ministerio, han abrazado la gracia y entonces han entendido que el ministerio de la reconciliación nos ha sido dada a nosotros, se nos ha encomendado a nosotros, a la iglesia, a que llevemos este ministerio de la reconciliación. ¿Y en qué consiste? En que el mundo conozca que Jesús es el Salvador, que el mundo conozca que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz lo hizo por amor a nosotros y lo hizo para salvarnos, para quitarnos el yugo de esclavitud en el cual nosotros estábamos a causa del pecado. Bien, entonces cuando yo veo esto, me doy cuenta de que como siervo de Dios, yo soy responsable de que la iglesia vea el ministerio que Dios me ha dado de la misma manera que el ministerio que tenía Pablo, porque no hay diferencia, es el mismo ministerio, el ministerio de la reconciliación. Es la misma encomienda, llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra, anunciar su palabra. Entonces, si cada siervo de Dios tomara este ejemplo y se preocupara en presentar su ministerio de esta manera, las cosas serían diferentes.
no tendríamos tanta confusión religiosa, no tendríamos tantas dudas, no tendríamos tantos fenómenos que estamos viendo hoy en las iglesias. Pero lamentablemente estamos viviendo los últimos tiempos y está escrito pues que así iba a ser, ¿no? Entonces no se sorprenda porque aún cosas peores va a haber en lo que viene en cuanto al tiempo, ¿verdad? Entonces nosotros lo que debemos hacer es cuidar en cuanto a nosotros, en lo que se refiere a nosotros, en lo que respecta a nuestro ministerio, sí debemos de cuidar que las cosas sean de esta manera, para agradar al que nos tomó como siervos, ¿no? Por honra y por deshonra, verso 8 para los que acaban de conectar, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Entonces, esta es la condición de un verdadero ministerio de reconciliación. O sea, vamos a pasar vicisitudes, vamos a pasar dificultades, vamos a pasar problemas y vamos a ser criticados, y vamos a ser señalados, y vamos a ser burlados, y van a haber tantas cosas en contra nuestra. Si tú estás al frente de un ministerio y todo va saliendo sin ninguna oposición, sin ninguna resistencia, ponle cuidado, algo no está bien. Porque en la obra del Señor hay oposición, hay resistencia. Por lo tanto, no puede ser todo color de rosa. Presta atención si tú estás al frente de un ministerio, porque nosotros vamos a tener que pelear esas batallas. Claro, tenemos la promesa de que Él está con nosotros y no nos va a dejar solos, no nos va a desamparar. Entonces Él nos da la victoria, pero tenemos que pasar por la prueba, tenemos que pasar por la lucha. Tenemos que aprender a pelear con las armas espirituales, o como dice acá, con las armas de justicia. Porque vamos a resistir o vamos a tener resistencia de parte de otras personas que no quieren o que se niegan o se resisten al Evangelio. Aún dentro de la misma iglesia vamos a encontrar oposición. Hermanos y hermanas que en un momento dado dan lugar al enemigo y son usados por el enemigo para bloquear la obra de Dios. Pero como nosotros hemos entendido de que el ministerio que Dios nos ha dado es para gloria de su nombre, es para alabanza de Él, es para bendición y edificación de la iglesia, entonces yo no me voy a detener ante nada ni ante nadie, sino voy a seguir avanzando, y cuando choque en pared, el Señor va a venir y va a destruir esa pared, va a derribar esa barrera y me va a abrir camino para que yo pueda seguir en el nombre del Señor. Entonces, como ministro o como siervo de Dios, yo debo de tener esa confianza. Debo de tener esa seguridad de que no estoy solo. Él está conmigo. Entonces Pablo presenta de esta manera cómo se caracterizaba su ministerio, cómo estaba en sí enfocado su ministerio y cuál era su tarea, ¿verdad? Y les recuerda a los corintios que ellos mismos fueron ganados por este ministerio. O sea, a través de este ministerio de él es que los corintios escucharon el mensaje y es que ahora son una iglesia. O sea, la iglesia de los corintios existe como producto del trabajo del apóstol Pablo, como producto de este ministerio. Y esto es lo precioso. Cuando tú tomas en serio tu ministerio y te pones a trabajar sabiendo que trabajas para Dios, vas a ver resultados, vas a ver frutos, vas a ver gente que viene a los pies de Cristo. Vas a ver gente que crece en la obra. Vas a ver gente que después de ciertos años le están sirviendo a Dios.
Ahora, no es para gloria tuya, no es para que tú te sientas el superhombre o la supermujer, no. Es para que tú glorifiques a Dios y le des gracias por haberte tenido como digno de ser instrumento para la edificación de esas personas. Esto es lo que Pablo nos está enseñando. Verso 11, nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos les hablo, ensanchaos también vosotros. Escasez y abundancia, estrechez y ensanchamiento. Dos aspectos que nos hacen entender que la voluntad de Dios está en que nosotros caminemos en abundancia, que nosotros seamos ensanchados, que nosotros sobreabundemos en toda buena obra y en toda bendición. La escasez, la estrechez, no es para nosotros. Pero Pablo le dice a los corintios, si en vuestro propio corazón se han estrechado, entonces yo los invito como hijos en Cristo, o sea, como hijos espirituales, a que se ensanchen con nosotros, a que echen mano de la gracia que han recibido. No la reciban en vano, aprovechenla. Y ensanchemos, y avancemos, crezcamos. Y esto no tiene nada que ver con el evangelio de la prosperidad. Yo sé que hay gente hoy día predicando un evangelio de prosperidad donde te dicen que siembres y que vas a cosechar, siembra y vas a cosechar, trae tu oración en una mano y tu ofrenda en el otro. Hermano, esas son mercaderías que se están haciendo del evangelio. Pero nosotros vamos a agarrar el evangelio de la mejor manera posible, con la mayor pureza posible, pensando en que aquel que nos llamó es santo y que nosotros también debemos de aprender a vivir en santidad. Dios ha prometido llevarnos de victoria en victoria y de gloria en gloria. O sea, Él nos va a ensanchar el camino. Él le dijo al pueblo de Israel que todo lo que pisara la planta de su pie iba a ser de ellos. Ahora, esto es ensanchamiento, esto es crecimiento, esto es avance. Y eso es lo que Dios te dice hoy a ti. Que Dios espera que tú avances, que tú crezcas, que ensanches tu territorio, que te des cuenta que no estás solo. ¿Va a haber oposición? Sí. ¿Van a haber barreras? Sí. ¿Van a haber obstáculos? Sí. ¿Va a haber gente que se oponga? Sí. Pero el Señor irá contigo. Y aprende a pelear con las armas espirituales. No tienes que ponerte a pelear físicamente con nadie. No tienes que ponerte a discutir ni a argumentar con nadie. No tienes que poner o tratar de poner tus conceptos o tus ideas o tus pensamientos. No. Tú simplemente habla la palabra. Enfócate en la palabra. Y la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es la que va a hacer la obra en el corazón de los demás. Y si has de soportar la resistencia por un tiempo, bueno, sopórtala en el amor de Cristo. Sopórtala porque al final sabes que la victoria está garantizada. La victoria ya está dada. Somos más que vencedores. Entonces, no desmayes. Cuando te sientas débil, cuando te sientas que ya no puedes, acuérdate. Acuérdate quién fue el que te llamó. Acuérdate quién fue el que te escogió para ese ministerio. Acuérdate que no es una iglesia, no es un pastor. Es Cristo Jesús el que te ha dado ese ministerio. Por lo tanto, vas a pelear la buena batalla. No desmayes.
sigue adelante. Y cuando sientes que no puedes, simplemente alza los ojos a lo alto, porque de allí va a venir tu socorro, de ahí va a venir tu ayuda, de lo alto. Pero muchas veces los ministerios fracasan porque nos salimos del contexto, nos apartamos de la verdad, nos apartamos del contexto bíblico y empezamos a incluir o a insertar ideas personales o peor aún, ideas de otros, estrategias que de repente a alguien le funcionaron por allá, pero si bien es cierto, necesitamos diferentes estrategias, no por eso nos vamos a salir de la palabra, no podemos alejarnos de la palabra, porque cualquier estrategia, por buena, por excelente que parezca, si se sale de la palabra, entonces no sirve. Así de simple, no sirve. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos para un reino que es espiritual y no material. Y quizá hayan estrategias que a nivel social o a nivel comercial pudieran funcionar a plenitud, pero hermano, si bien es cierto la iglesia es una empresa, pero es una empresa cuyo negocio son las almas de los seres vivientes. Entonces, no podemos tratarla de la misma manera que una empresa cualquiera. Sí somos una empresa, pero somos una empresa que fue instituida por el Señor. O sea, el mismo Señor dijo, sobre esa roca yo voy a levantar mi iglesia. Y esa roca era la confesión de Pedro. Esa roca era lo que Pedro había dicho de que Jesús era el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Entonces, ese es el fundamento de la iglesia y no podemos nosotros salirnos de ahí. Cualquiera sea el ministerio que tú tienes, tiene que ser bibliocéntrico, o sea, centrado en la palabra de Dios. ¿Okay? Cuida tu ministerio, porque Dios te lo dio, Dios te va a pedir cuentas. Y no importa si es un ministerio quizás que tú consideres que es insignificante por la magnitud del trabajo. No importa si es insignificante o es de vital importancia en la iglesia. Lo que importa es que Dios lo depositó en tus manos. O sea, Dios te lo concedió a ti. De la misma manera como Dios llamó a Pablo y escogió a Pablo para esta obra preciosa, para el trabajo misionero, para llevar el evangelio a los gentiles, bueno, Dios te escogió a ti. Dios te seleccionó a ti. Y mira que es triste muchas veces ver personas que reciben un ministerio y después de unos meses dicen, no, esto no es para mí. Yo no puedo con esto. Esto es mucha carga, mucho trabajo, mucho aquí, mucho allá. No sabes lo que estás haciendo. Valora. No tomes en vano la gracia. Y ese es el llamado de Pablo a los Corintios. Que no tomen en vano la gracia, que valoren la misericordia de Dios. Y nosotros, hermanos, somos llamados a lo mismo, a valorar lo que Dios nos da, lo que Dios nos concede, lo que Dios nos permita. Es un privilegio poder trabajar en la obra del Señor. Es un privilegio poder servir en la iglesia. Es un privilegio poder tener un ministerio en nuestras manos. Pero también es una responsabilidad muy grande. Y al final de tu vida, tú tendrás que dar cuenta de lo que tú hiciste con ese ministerio. Bien, entonces esto cierra el carácter del ministerio de Pablo. Y como decíamos hace un momento, es lo que debería cerrar el carácter del ministerio de cada uno de nosotros. O sea, nuestros ministerios deberían estar enfrascados en este mismo contexto para que se cumpla el propósito. Exaltar y glorificar a Dios y bendecir y edificar a su pueblo, que es la iglesia. Bien, la última parte, los últimos 4 versos, 14 al 18. Entender el concepto de ser separados para Dios es bien importante. Sabemos que santificación es separación. Ahora, por eso es que la Biblia nos identifica a nosotros como santos, porque fuimos separados por Dios para Él. Pero la santificación es de carácter personal, porque cada uno de nosotros nos santificamos al apartarnos del pecado, al apartarnos del mal,
alejarnos de todo aquello que no le agrada a nuestro Dios. Entonces, esa parte nos corresponde a cada uno de nosotros. Pablo dice en el verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ojo con esto, no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tienen la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Ahora, esto ha sido usado a nivel matrimonial y está bien usado, o sea, bien aplicado. Los jóvenes cristianos no deberían casarse con jóvenes no cristianos o incrédulos, como dice el apóstol Pablo acá en su texto. Entonces, el creyente no debería enlazarse en matrimonio con el no creyente. Pero si vemos el contexto de todo esto, también nos dice de que no deberíamos asociarnos. ¿Okay? El texto dice, no te unas en yugo desigual. El yugo desigual quiere decir que uno es creyente y el otro es no creyente. Un cristiano y un no cristiano no deben unirse. Pero no deben unirse en matrimonio, pero tampoco en ningún convenio, en ningún pacto, en ningún compromiso, en ninguna asociación, en ningún negocio. No deberíamos. Y digo esto porque muchos se han limitado al matrimonio. Y lo ven solamente dentro del marco del matrimonio. Pero cualquier tipo de unión o relación o asociación que se da entre un inconverso y un convertido, un cristiano, un no cristiano, un creyente y un incrédulo, como dice Pablo, rompe este patrón o va en contra de lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces, Pablo dice abiertamente, no se una en un yugo desigual con los incrédulos. O sea, el incrédulo es un yugo desigual para nosotros. Ahora, ¿qué es el yugo? El yugo es el pedazo de madera, que une a los dos bueyes que arrastran o jalan la carreta o el arado. Ese es el yugo. Si usted pone el yugo a un buey ya hecho y derecho, con un cachorrito, con un novillito, la cosa no va a trabajar, porque son desiguales. Tenemos que ver que para que la cosa funcione, para que la relación sea aprobada y agradable ante los ojos de Dios, deben de ser yugos iguales, no desiguales. Entonces, si usted todavía no se ha casado, tómelo en cuenta. El día que usted decida casarse, lo primero que usted tiene que ver es que su pareja o su futuro esposo o esposa sea un creyente. Que sea un hombre o una mujer temeroso de Dios. Ahora, no se conforme con que va a la iglesia, porque este cuentecito ya es viejo, de que porque está en la iglesia, no. La gente puede estar en la iglesia, pero sin ser creyente, sin ser convertido. Entonces, es bien importante cuidar esta parte dentro del matrimonio, pero también cuidémosla dentro de todas las relaciones que nosotros tenemos en el vivir diario. Por ejemplo, gente que tiene negocio y se asocia con otro, no lo haga con un inconverso. Hay que tener cuidado de estas relaciones, ¿por qué? Porque desagradamos a Dios, y el problema es que cuando desagradamos a Dios, entonces perdemos su favor, perdemos su bendición y perdemos esa oportunidad de poder crecer, de poder avanzar. ¿Por qué? Porque ya no tenemos el favor de Dios. Entonces, Pablo dice, no tiene nada que ver la justicia con la injusticia,
ni tampoco la luz con las tinieblas, no tienen nada que ver. Y así sería el unirse con un incrédulo, ya sea en matrimonio, ya sea en negocio, en cualquier tipo de compromiso o pacto que pudiera hacerse. ¿Okay? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Verso 16, hablando del yugo desigual. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Así como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, llegamos al concepto de que nosotros como creyentes somos el templo de Dios. O como leíamos en el 5.1, capítulo 5, verso 1, el tabernáculo de Dios, donde la presencia de Dios mora. ¿Verdad? Entonces, ahora Dios mora en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu. Efesios 1:13 dice que cuando nosotros oímos el mensaje del Evangelio y creímos en él, entonces dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, son las arras de nuestra salvación hasta el día de la redención. O sea, cuando sea consumado el plan de salvación, entonces nosotros tenemos esa garantía. Y esa es la presencia de Dios en nosotros. Por eso es que el apóstol Juan en su primera carta dice que el que ha nacido de nuevo no puede practicar el pecado porque la simiente de Dios está en él. El Espíritu de Dios está en él. Entonces no puede practicar el pecado. Pero estas son las cosas que nosotros tenemos que aprender y entenderlas, porque no podemos nosotros vivir dentro de la voluntad de Dios si nosotros desconocemos cuál es la voluntad de Dios. Si Pablo dice que nosotros somos el templo del Dios viviente, entonces ¿cómo nosotros vamos a tener relación con otra cosa que no tenga nada que ver con Dios, o más grave aún, que rechace a Dios? Porque un incrédulo, aunque abiertamente no exprese su rechazo a Dios, con su actitud lo está rechazando. ¿Por qué? Porque no acepta a Cristo, no acepta a Jesús como el Salvador, entonces está rechazando a Dios. Y tú te unes con esa persona, entonces estás desafiando a Dios. Entonces estás mezclando la luz con las tinieblas. Y dice Pablo, eso no va. No va. No hay ninguna relación entre la justicia y la injusticia, entre la verdad y la mentira, entre lo dulce y lo amargo. Entonces, yo tengo que tener eso bien claro para poder vivir de una manera que agrade a Dios. Entonces, como templo de Dios, mi corazón es morada del Espíritu Santo. Ahora, en el capítulo 6 de la primera carta, y vamos a leerlo si tú tienes una Biblia ahí a mano, en el capítulo 6, en el verso 17, y esto es en la primera carta, dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces, el creyente está íntimamente ligado con Cristo. Por eso es que no podemos unirnos en yugo desigual. Por eso es que no podemos nosotros estar mezclados con alguien que no es creyente. Ahora, no es que vamos a ser enemigos de los incrédulos. No. Tenemos que ser amigos de ellos. Tenemos que ganarlos para Cristo. Pero de allí a tener una relación estrecha, directa, implícita en un negocio o en un matrimonio, que es aún más delicado, no se debe. Y si no, mire las personas que lo han hecho, cómo han terminado mal. Yo sé que hay personas que de repente, especialmente hablando del matrimonio, son las experiencias que más he visto. No una, varias. Me enamoré de la muchacha. Porque es bonita, porque es elegante, porque tiene sus ojitos, no sé qué cosa. Okay, me enamoré de la muchacha. Pero la muchacha no es creyente. Entonces yo soy creyente.
y entonces tomo la posición de que la voy a ganar para Cristo. ¿Ok? Está bien, la vas a ganar para Cristo, pero gánala primero para Cristo, antes de ganarla para ti. Pero entonces cuando empieza la relación, se va enamorando, se va enamorando, se va enamorando, y llega un momento donde ya no le importa si es creyente o no es creyente. Lo único que le importa es que la quiere, que la ama. Y que tiene la fe que un día Dios la va a cambiar. Ok, bueno. Y eso se ha dado tanto en hombres como en mujeres. En algunos casos, de repente, sí, se convirtió, no sé si de verdad o de mentira, pero terminó llegando a la iglesia. Pero de 100, 10. Entonces el riesgo que se corre es grande. Pero independientemente del riesgo, yo diría que aquellos que se dieron, aquellos que efectivamente llegaron, fue pura misericordia de Dios, porque tú caíste en desobediencia, tú desafiaste a Dios, retaste a Dios, te llevaste por los pies la palabra, no te importó la palabra, y tú dijiste, no, esta muchacha me gusta, con ella me quedo, o al revés, este es el príncipe que yo esperaba, este es el hombre de mi vida, y yo no puedo vivir sin este hombre. Y no te importó la palabra, no te importó el consejo de Dios. Ahora, si al final esa persona se convirtió y se entregó al Señor de verdad, de corazón, creo que es la misericordia de Dios. Porque así es Dios de misericordioso. Pero si estamos hablando que de 100, 10 son los que suceden en forma positiva, entonces los otros 90 terminan mal. No seas uno más de la estadística. Cuídate. Si estás soltero, ten cuidado. Ten cuidado porque si eres hombre, las muchachas más bonitas las vas a encontrar en las inconversas. Y si eres mujer, los muchachos más hermosos y más guapos los vas a encontrar en los inconversos. Y lamentablemente es así. ¿Por qué? Porque la carne busca la carne, pero el espíritu tiene que buscar al espíritu. Entonces, ya no, como hijos de Dios, ya no vamos a buscar la belleza física, vamos a buscar la belleza espiritual. Y la belleza espiritual consiste en el acercamiento que la persona tiene a Cristo. Cuánto esa persona ama a Cristo, cuánto honra a Dios con su vida, cómo vive la vida cristiana. Eso es lo que yo tengo que buscar en mi futura compañera o en mi futuro compañero. Ya no estamos para buscar que si tiene ojos azules, si tiene ojos verdes, si tiene el cabello rizado o lo tiene lácido o qué sé yo. No, ya no estamos para eso. Estamos para buscar una compañera o un compañero que ame al Señor con todo su corazón. Ese o esa es la persona indicada para ser nuestra compañera o nuestro compañero de vida. Pero lamentablemente en nuestra juventud pues nos cuesta ver de esa manera. Pero si tú de verdad temes a Dios y si de verdad el Espíritu de Dios mora en ti, entonces no desafíes a Dios en esta área. Y de la misma manera en cuestión de negocios, empresas, sociedades, no lo hagas con inconversos. Quizá como Satanás es astuto, te va a presentar personas inconversas como potenciales más grandes para hacer crecer tu negocio, tu sociedad, pero no conviene. ¿Okay? Las consecuencias las vas a vivir tú después. Entonces, somos nosotros apartados, somos separados para Dios, somos el templo del Espíritu Santo de Dios. Y hay otro verso donde Pablo menciona esto en la primera carta de Corintios también, pero en el capítulo 17, primera de Corintios capítulo 17, dice Pablo en el verso, permítame un momentito. Es el apóstol Pablo hablando acerca de cómo yo, al tener el Espíritu Santo de Dios, soy responsable de vivir en santidad, de vivir apartado para Dios, de vivir completamente entregado a lo que Dios me ha llamado y no a
a lo que a mí me apetece, porque a mí me pueden apetecer muchas cosas, pero en realidad es Dios el que busca el que yo pueda disfrutar a plenitud la grandeza de su poder, la grandeza de su majestad y sobre todo todas las bendiciones que Él tiene para mí. Entonces, en el capítulo 6 y en el verso 19, 6-19 de la primera carta, dice Pablo, ¿o acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, le pertenece a Dios, está en nosotros. Ahora, nosotros somos los responsables de agradar a Dios si de verdad nosotros nos apartamos plenamente del pecado. Entonces, concluimos. Versos 17 y 18. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Entonces, Dios ha prometido habitar entre nosotros, que Él sería nuestro Dios y que Él sería nuestro Padre. Ahora, en base a esto, apartémonos de todo lo que nos contamina. Apartémonos de todo pecado. Apartémonos de todo aquello que ofende o desagrada a Dios. Y cuidémonos de no caer en sociedades, en compromisos, en pactos, en negocios con los incrédulos, para no ofender a Dios. Busquemos a los incrédulos para ganarlos para Cristo. Y cuando hayan sido ganados para Cristo, cuando de corazón sincero les sirvan a Dios, entonces sí podremos hacer negocios con ellos. Entonces serán nuestros hermanos y las cosas van a ser diferentes, porque también ellos serán parte del pueblo de Dios. Pero no cometas el error de muchos jóvenes, pensar en que los van a ganar para Cristo para poder casarse con ellos. Tremendo error. Pensar que los puedes ganar para Cristo para entonces cumplir tus deseos, tus anhelos, tus sueños, tus expectativas. Tremendo error. Los que son de la carne, dice Pablo, viven conforme a la carne, pero los que somos del Espíritu vamos a vivir conforme al Espíritu. Y si tú en verdad has conocido a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, entonces el Espíritu de Dios mora en ti. Entonces tu cuerpo es templo del Espíritu. Tú eres morada del Dios Altísimo. Por lo tanto, eres llamado a vivir en santidad. Eres llamado a alejarte, a apartarte del pecado. Yo sé que muchas veces el pecado nos atrae, nos arrastra, pero fiel es el Señor, que si tú pones tu confianza en Él y aprendes a depender de Él, Él te va a librar. En los momentos de debilidad, Él te va a dar fuerza. En los momentos de crisis, Él te va a dar aliento. En los momentos de debilidad, Él te va a dar fortaleza. De modo que no hay excusa. Quien quiera que tú seas, no tienes excusa. Si de verdad tienes a Cristo en tu corazón, por favor, al igual que Pablo, te ruego que no tomes en vano la gracia del Señor, que no menosprecies la misericordia de Dios, que valores la bendición de haber recibido la gracia de Dios. Y si estás sirviendo, si estás trabajando en la obra del Señor, si tienes un ministerio en tus manos, valóralo. Valóralo de una forma que realmente sea un tesoro para ti. Porque eso es un grande privilegio poder tener un ministerio en nuestras manos.
pero también es una responsabilidad muy grande. Y nunca te olvides que al final de la jornada vas a rendir cuentas. Entonces, valora lo que tienes, cuídalo y disfruta a plenitud. Cada día que el Señor te dé, vívelo a plenitud, disfrutando sus bendiciones, disfrutando de su creación. Y si estás en un tiempo de prueba, en un tiempo de oposición, de resistencia, en un tiempo difícil, no te olvides, eso va a pasar. Es parte de la obra que Dios está haciendo en ti, porque te está moldeando para algo más grande, porque Él es el que va a ensanchar tu territorio. Él tiene algo más alto, más sublime, más grande, maravilloso para ti. Sigue adelante como siervo de Dios. No te olvides. No te salgas del contexto bíblico. Vendrán quizás ideas fabulosas. Vendrán quizás estrategias maravillosas. Vendrán quizás propuestas provocativas. Pero nunca te salgas de la palabra. Mantente dentro de la palabra. Y eso te va a dar éxito en tu vida material y en tu vida espiritual. Reciban un abrazo, que la gracia del Señor siga abundando en cada uno de ustedes. Les agradezco a todos ustedes que se conectaron. Gracias por estar pendientes. Los invito para el próximo jueves, Dios mediante. Seguiremos con el capítulo 7 y pues para gloria del Señor, con el fin de que seamos todos bendecidos, que todos seamos edificados y que sigamos creciendo en este llamado precioso que tenemos de la gracia de Dios, para la cual fuimos apartados, separados por el mismo Dios, para que le sirvamos y le alabemos con gozo en el corazón. Que estén bien, que tengan una linda noche y quedan todos invitados para este domingo, nuestro aniversario, 19 años de victoria. Vamos a estar celebrando con gozo, así que los que son de aquí de Atlanta los esperamos. Y los que son de lejos, pues pueden seguirnos por medio de Facebook. Que Dios los bendiga y los guarde hoy y siempre. Amén.